Hola, mi nombre es Julián y estamos aprendiendo a programar con tablero y marcador. En la clase pasada vimos el tema de asignación y vimos cómo podíamos colocar dentro de las variables valores. Entonces, a una variable le metíamos un valor y ese valor puede ser o un valor que yo escriba. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo colocábamos un valor que escribo, o puedo colocarle el resultado de una operación matemática. ¿Sí? El peso menos estatura. Entonces puedo colocar literalmente qué valor quiero, o puedo colocar una expresión. Eso de aquí lo vamos a llamar expresión. Lo voy a escribir en inglés. Da igual, expression. Una expresión que es lo que va al lado derecho de la asignación. Al lado izquierdo siempre vamos a tener la variable y al lado derecho tenemos la expresión y el símbolo de igual, que significa asignación. No significa igual, sino significa asignación. ¿Listo? Y esta expresión entonces o un literal o una expresión matemática. No puedo colocar expresiones en varias líneas, me toca colocarlas todas en una sola línea. Entonces si necesito hacer divisiones, debo usar paréntesis para poder colocar uno sobre el otro y cosas de estilo. O sea, álgebra básica, pero en una sola línea. Esto ha sido muy interesante por el momento, pero hay un problema, pues no tengo cómo interactuar con el usuario. Entonces vamos a introducir dos conceptos que son muy básicos, que son la entrada de datos y la salida. ¿Sí? La entrada se considera que los datos entran cuando se los mandan al programa, y salen cuando el programa los presenta. Para preguntarle datos a un usuario vamos a usar algo llamado input. Les voy a contar la receta, no voy a entrar en detalles porque lo vemos más adelante con los tipos de datos, cómo se le pide un dato a un usuario y luego cómo lo presentamos. Entonces vamos a primero a pedir un dato. Supongamos que ya no quiero colocar así como programador que el peso es 81, sino que se lo quiero pedir al usuario porque el programa lo van a usar diferentes personas. Entonces voy a colocar acá de nuevo peso, y esto es una receta. ¿Sí? Vamos a colocar, si el peso va a ser en entero, vamos a colocar acá int input y un entre comillas dobles es bien importante. Son bien importantes estos paréntesis. Tienen que abrir y cerrar y estar perfectamente balanceados. ¿Sí? Los computadores son quisquillosos, si falta uno va a llorar, no le va a gustar, no va a servir. ¿Listo? Entonces, si yo escribo eso en mi programa, ¿sí? Cuando corra mi programa, al usuario le va a aparecer esto: peso 2 puntos, y le va a aparecer aquí el curso triquilato. Entonces el usuario puede digitar el peso.
78, por ejemplo, y oprimir Enter. Entonces, este 78 va a quedar guardado en esta variable. O si el usuario digita 57, ese peso, ese 57 va a quedar guardado en esta variable. Entonces aquí esto es una entrada. Para presentar los datos, para que el usuario vea el resultado, tiene otra receta, y es la receta print. Escribimos print y lo que quiero que aparezca. Entonces digamos que aquí habíamos hecho alguna operación matemática previa, que el peso deseado es igual a peso deseado, no, sobrepeso. Sobrepeso es igual a peso menos la estatura. Entonces, esto que está acá, lo puedo colocar aquí. Y vamos a poner aquí el mismo color. De nuevo, tienen que estar perfectamente balanceados. Y entonces el programa nos va a imprimir en la pantalla el valor que tenga esta variable. Listo, entonces ya tenemos como introducir, ¿sí? Y cómo presentar datos. Vamos a hacer el ejercicio completo. De este lado. Entonces, primera pregunta, estatura. Vamos a ver algo más bonito. Vamos a saludar al usuario. Entonces, vamos a dar el primer print. Vamos a saludar al usuario. Voy a colocar acá. Miren que coloco aquí unas comillas dobles. Después de entrar en detalles de estas comillas, les explicaré qué es. Bienvenido a calcular tu peso. A sobrepeso. En nuestro programa se llama sobrepeso. ¿Listo? Ese mensaje va a aparecer en la pantalla del computador. Luego le vamos a pedir al usuario que nos escriba su estatura. Estatura. ¿Sí? Entonces aplicamos la receta sin entrar en detalles de qué significa esto. Vamos a copiar la receta. Vamos a ver aquí el usuario de la estatura. Aquí dos punticos para que se vea elegante. Recuerden, paréntesis. ¿Sí? El usuario va a digitar la estatura. Vamos a preguntarle su peso. Hagamos una cosa. Que nos digite una de la estatura en centímetros para no hacer tantos cálculos. Sí, perdón, esta estatura es en centímetros. Oye, tengo la estatura en centímetros. Entonces, comillas, paréntesis. Tiene que estar todo perfectamente balanceado. Una comilla que abre, una comilla que cierra, un paréntesis que abre, un paréntesis que abre, uno que cierra, uno que abre, uno que cierra. Ahora, peso. También vamos a pedir lo que nos ponga en entero.
input, 0, que nos dé su peso, en kilogramos. Listo. Ya tenemos dos variables que va a introducir el usuario ya tenemos dos variables que va a introducir el usuario cuando use el programa. ¿Sí? Allá va a aparecer este aviso: estatura, la va a digitar, peso, lo va a digitar, y ya estas dos variables van a tener estos dos valores. Ya podemos empezar a hacer el programa para calcular el sobrepeso. Entonces sabemos que, volvamos acá, el peso ideal es igual a estatura menos 100. Y sabemos que el sobrepeso es igual a ¿cuál? Al peso que tenga la persona menos el peso ideal. ¿Listo? Vamos a presentarle al usuario el resultado. Vamos a dar el print. Vamos a colocar primero un aviso. Tienes un sobrepeso de y vuelvo a colocar otro print para que me imprima el sobrepeso, que es esta variable. Y con esto ya hemos terminado nuestro primer programa que interactúa con un usuario. Aparecerá un aviso: bienvenido a Sobrepeso, que es el nombre del programa. Le aparecerá este mensaje al usuario: estatura en centímetros, ¿tá? Para que lo digite. Luego ese mensaje: peso, kilogramos, para que lo digite. Y luego él va a calcular el peso ideal como la estatura menos 100. Luego el sobrepeso es cuánto pesa lo que la persona digitó menos su peso ideal, ¿sí? Y le va a mostrar este resultado del cálculo. Entonces, un aviso que diga tiene sobrepeso de, y luego aparecerá el sobrepeso. Súper sencillo, es el programa más sencillo que nos podemos imaginar. Gracias.